Las sombras alargadas de la tarde se extendían por el suelo polvoriento del patio trasero, donde Laura se encontraba lavando la ropa a mano. Sus manos, rojas y agrietadas por el detergente barato, se movían mecánicamente en el agua fría mientras su mente vagaba, atrapada en una red de pensamientos oscuros y desesperanzados. Laura tenía solo 15 años, pero su vida ya estaba marcada por una carga pesada y dolorosa. Vivía bajo el techo opresivo de sus padres, Jorge y Victoria, en una casa pequeña y descuidada en las afueras del pueblo. La rutina diaria de Laura estaba llena de tareas interminables y el constante temor a la ira de su padre. Jorge era un hombre corpulento con una voz tronante, cuyos arranques de furia eran impredecibles y aterradores. Victoria, la madre de Laura, era una mujer callada y amarga, cuyo resentimiento hacia la vida se manifestaba en una severidad fría y distante hacia su hija. No había consuelo ni cariño en los ojos de Victoria, solo una dureza que hacía a Laura sentir como una carga no deseada. Cada mañana, antes del amanecer, Laura se levantaba para comenzar sus quehaceres. Barría el suelo de la cocina, preparaba el desayuno para sus padres y luego se dirigía al patio para lavar la ropa. El ruido de la lavadora eléctrica era un lujo que no podían permitirse, así que Laura pasaba horas frotando y enjuagando cada prenda en una tina de plástico. La vida de Laura estaba regida por el temor constante a desatar la ira de Jorge. Cada vez que escuchaba sus pasos acercándose, su cuerpo se tensaba y su respiración se volvía superficial. La mirada dura y crítica de Victoria no era mucho mejor. Ningún error pasaba desapercibido, y cada desliz, por pequeño que fuera, se traducía en reprimendas mordaces o, peor aún, en golpes. Una tarde, mientras Laura colgaba la ropa en el tendedero, sintió una presencia detrás de ella. Se giró lentamente, temiendo encontrar a su padre, pero en su lugar vio a su madre, Victoria, con una expresión de desaprobación. «¿Por qué tardas tanto? La cena no se va a preparar sola», dijo Victoria, su voz helada y sin emoción. «Lo siento, mamá. Termino aquí y voy a la cocina», respondió Laura, agachando la cabeza y apresurándose a terminar la tarea. Sabía que cualquier retraso podría provocar una reacción violenta de Jorge cuando llegara a casa del trabajo. Las noches en la casa de Laura eran especialmente difíciles. Después de la cena, Jorge solía sentarse en su silla favorita, un trono de madera desgastada, y exigía silencio mientras veía la televisión. Laura y Victoria se movían en silencio, tratando de no hacer ningún ruido que pudiera molestarle. Sin embargo, incluso en esos momentos de aparente calma, el ambiente estaba cargado de tensión. Cualquier cosa podía desencadenar una explosión de ira. Una vez, mientras limpiaba la mesa después de la cena, Laura dejó caer un vaso. El sonido del cristal rompiéndose hizo que Jorge se levantara de su silla de un salto. «¡Inútil! ¡No puedes hacer nada bien!», gritó levantando la mano para golpearla. Laura cerró los ojos, esperando el golpe, y cuando llegó, el dolor fue tan intenso como siempre. Se tambaleó, pero se mantuvo en pie, limpiando las lágrimas que brotaban de sus ojos mientras recogía los pedazos de vidrio con manos temblorosas. Los días se convertían en semanas y las semanas en meses, con Laura soportando cada vez más el peso del abuso y la negligencia. Su mundo se reducía a las paredes de esa casa, donde el miedo y la tristeza eran sus compañeros constantes. Soñaba con escapar, con encontrar un lugar donde pudiera ser libre y vivir sin miedo. Pero cada vez que ese pensamiento cruzaba su mente, el temor de lo desconocido la hacía retroceder. ¿Cómo podría sobrevivir sola, sin nadie en quien confiar? Una tarde,
Después de una tormenta particularmente fuerte, Laura se aventuró fuera de la casa para recoger la ropa del tendedero. La lluvia había dejado el aire fresco y limpio, una rareza en su vida llena de pesadez y opresión. Mientras se apresuraba a recoger las prendas, vio una figura encorvada cerca de la cerca del patio. Era Julia, una mujer sin hogar que a veces merodeaba por la zona en busca de comida o refugio. Julia levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Laura. Había algo en la mirada de Julia, una mezcla de tristeza y comprensión que hizo que Laura se detuviera. Sin decir una palabra, Laura caminó hacia la casa y regresó con un trozo de pan y un poco de queso. «Aquí», dijo en voz baja, extendiendo la mano con la comida. Julia aceptó el gesto con gratitud y murmuró un agradecimiento. Ese pequeño acto de bondad encendió una chispa de esperanza en el corazón de Laura. Tal vez, solo tal vez, había una manera de escapar de su prisión. Mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban una vez más, Laura decidió que encontraría una forma de liberarse, no solo por ella, sino también por Julia, cuya lucha reflejaba la suya propia. Las mañanas en la casa de Laura eran un remolino de actividades frenéticas bajo la mirada vigilante de sus padres. Cada día comenzaba igual, con el sol apenas asomándose por el horizonte, iluminando tenuemente la humilde vivienda. Aquel día no era diferente. Laura, con sus cabellos oscuros desordenados y las manos aún doloridas por las tareas de la noche anterior, se dirigía al mercado del pueblo para comprar víveres. El camino al mercado siempre era una mezcla de alivio y miedo para Laura. Por un lado, le proporcionaba un respiro temporal del ambiente opresivo de su casa. Por otro, siempre temía regresar tarde y provocar la ira de su padre, Jorge. A medida que avanzaba por las calles empedradas, su mente no dejaba de cavilar sobre posibles maneras de escapar de su vida actual, aunque cada plan parecía tan frágil como una pompa de jabón. Al llegar al mercado, la bulliciosa actividad la rodeó, pero Laura apenas se fijaba en los rostros que pasaban a su lado. Se movía con rapidez y eficiencia, comprando lo necesario con el poco dinero que le daban. Fue entonces, mientras se dirigía hacia el final del mercado, que vio a una figura familiar. Era Julia, la mujer sin hogar que había conocido semanas atrás, cerca de su casa. Julia estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra una pared, su delgada figura cubierta por un abrigo raído. Sus ojos, hundidos y cansados, se iluminaron brevemente al ver a Laura. La joven se detuvo, sintiendo una oleada de compasión. Recordó la gratitud en los ojos de Julia cuando le ofreció aquel trozo de pan y queso, y decidió acercarse. «Hola, Julia», dijo Laura en voz baja, agachándose para estar a su altura. «¿Cómo estás hoy?» Julia levantó la vista, sus labios esbozando una sonrisa débil. «Hola, Laura. Estoy sobreviviendo». Laura miró las bolsas de compras que llevaba y luego de nuevo a Julia. «No he traído mucho hoy, pero tengo algo de comida. ¿Te gustaría compartir conmigo?» Julia asintió, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y gratitud. Laura sacó un par de manzanas y un trozo de pan de una de las bolsas y se los ofreció a Julia. La mujer aceptó con manos temblorosas, mordiéndolos con avidez pero sin perder la compostura. Mientras Julia comía, Laura se sentó a su lado en el suelo frío y duro. Durante unos momentos, ambas permanecieron en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Luego, Julia rompió el silencio, su voz apenas un susurro. «Gracias, Laura. No todos son tan amables. La mayoría ni siquiera me mira». Laura sintió una punzada de tristeza al escuchar esas palabras. «No es justo», murmuró. «Nadie debería pasar por esto».
Julia la miró con una expresión que mezclaba comprensión y resignación. La vida no es justa, Laura, pero es lo que tenemos y debemos encontrar la manera de seguir adelante. Las palabras de Julia resonaron en Laura, recordándole su propia lucha diaria. Aunque las circunstancias eran diferentes, sentía una conexión profunda con esta mujer. Ambas eran prisioneras de situaciones que parecían inescapables. ¿Cómo llegaste aquí, Julia?, preguntó Laura con suavidad. Julia suspiró y apartó la mirada. Es una larga historia. Pero en resumen, perdí mi trabajo, luego mi casa y finalmente mi familia me dio la espalda. Desde entonces he estado en las calles tratando de sobrevivir día a día. Laura sintió una oleada de indignación y tristeza. Eso no está bien, dijo con firmeza. No debería ser así. Julia la miró y una chispa de esperanza brilló en sus ojos cansados. Tú también tienes tus luchas, ¿verdad, Laura? Lo veo en tus ojos. Esa misma desesperación de querer escapar pero no saber cómo. Laura asintió, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Sí, mi padre. Él es. No es un hombre bueno. Y mi madre. Ella simplemente no se preocupa. Julia extendió una mano y la colocó sobre la de Laura, un gesto de solidaridad silenciosa. No estás sola, Laura. A veces, simplemente necesitamos encontrar a alguien que nos entienda, alguien que nos apoye. Laura apretó suavemente la mano de Julia, sintiendo un calor reconfortante que contrastaba con el frío de la mañana. Gracias, Julia. Saber que alguien me entiende hace una gran diferencia. El tiempo pasó rápidamente mientras las dos mujeres compartían sus historias y sus miedos. Laura se dio cuenta de que, aunque Julia tenía poco en términos materiales, poseía una riqueza de sabiduría y resiliencia que la inspiraba. En medio de su propia desesperación, Laura comenzó a ver un rayo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, con la ayuda de Julia, podría encontrar una manera de escapar de su prisión y construir una nueva vida. Julia sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, Laura sintió que no estaba sola en su lucha. Mientras caminaba de regreso a casa, con el corazón un poco más ligero, sabía que había dado el primer paso hacia su liberación. Laura caminaba de regreso a casa, con la determinación renovada, gracias a su encuentro con Julia. Sin embargo, esa ligera esperanza que sentía se mezclaba con el miedo al castigo inevitable que la esperaba al llegar tarde. Al abrir la puerta de su casa, el crujido de la madera vieja resonó por el pasillo oscuro. La presencia de sus padres se sentía en el aire pesado y denso. ¿Dónde has estado?, la voz de Jorge resonó como un trueno en la pequeña sala. Laura se detuvo, tragando el nudo en su garganta, mientras sus ojos buscaban a su madre, Victoria, quien permanecía en silencio con la mirada fija en el suelo. Fui al mercado, respondió Laura con voz temblorosa, tratando de mantener la calma. Hubo mucha gente, y me tardé más de lo esperado. Jorge se levantó de su silla, avanzando hacia ella con pasos decididos. Más vale que esa sea la verdad, dijo con tono amenazante. No quiero escuchar excusas. Laura asintió rápidamente, apretando las bolsas de víveres contra su pecho. Mientras pasaba junto a su madre, evitó su mirada. Victoria permaneció impasible, sin ofrecer ningún tipo de consuelo. Esa noche, mientras se acurrucaba en su cama dura y fría, Laura no podía dejar de pensar en Julia. La conversación que habían tenido, las palabras de aliento y comprensión, todo resonaba en su mente. Empezó a imaginar una vida lejos de allí, lejos de los gritos y los golpes. Con el paso de los días, la rutina opresiva continuó. Cada mañana era un recordatorio de su prisión. Pero ahora, Laura
tenía una chispa de esperanza. Comenzó a planear en silencio, cuidando de no levantar sospechas. Sabía que cualquier indicio de su intención podría desencadenar una tormenta de violencia por parte de su padre. Una tarde, mientras limpiaba la cocina bajo la atenta mirada de Victoria, Laura dejó caer un plato por accidente. El sonido del cristal rompiéndose resonó en la habitación y Laura se congeló. Victoria la miró con desdén. «Siempre tan torpe», murmuró antes de volver a su costura. Pero esta vez, Laura no se disculpó. En su interior, un fuego se encendía lentamente. Esa noche, Laura esperó hasta que sus padres se fueron a la cama. El silencio envolvía la casa como una manta asfixiante. Con cuidado, comenzó a reunir algunas pertenencias. Una muda de ropa, un par de zapatos gastados y un poco de comida que había logrado esconder a lo largo de la semana. Sabía que no podía llevar mucho, pero necesitaba lo esencial para sobrevivir fuera. Sus manos temblaban mientras metía las cosas en una mochila vieja. Cada crujido de la madera bajo sus pies la hacía detenerse, conteniendo la respiración. Finalmente, con todo listo, se acercó a la ventana de su habitación. La noche era oscura, sin luna, ofreciendo la cobertura perfecta para su escape. Con el corazón latiendo con fuerza, Laura abrió la ventana lentamente, cuidando de no hacer ruido. El aire fresco de la noche la envolvió, dándole un pequeño respiro de libertad. Justo cuando estaba a punto de salir, escuchó un ruido detrás de ella. Se giró rápidamente, sus ojos encontrándose con los de su madre. Victoria estaba de pie en la puerta, su rostro una máscara de emociones contenidas. «¿Qué estás haciendo?», susurró con voz cortante. Laura sintió una oleada de pánico, pero también de resolución. «No puedo quedarme aquí», respondió con un hilo de voz. «No puedo seguir viviendo así». Victoria la miró durante un largo momento. Luego suspiró. «No sabes lo que te espera afuera», dijo. «Pero tampoco sé qué te espera si te quedas». Laura no esperaba esa respuesta. No sabía si era una advertencia, un consejo o simplemente una constatación de la realidad. «Debo intentarlo», murmuró, más para sí misma que para su madre. Victoria asintió ligeramente, dando un paso atrás. «Sé cuidadosa», dijo antes de volver a su habitación. Laura quedó inmóvil por un momento, procesando lo que acababa de ocurrir. Su madre, siempre distante y fría, había mostrado un atisbo de comprensión, quizá incluso de apoyo. Con determinación, Laura se deslizó por la ventana y cayó al suelo con un leve golpe. Se levantó y corrió hacia la oscuridad, su corazón latiendo con fuerza. No sabía exactamente a dónde iría, pero sabía que debía encontrar a Julia. Ella era su única aliada en este mundo cruel. Mientras corría por las calles desiertas del pueblo, Laura se aferraba a la esperanza que había encontrado en su amistad con Julia. Sabía que el camino sería difícil. También sabía que no estaba sola, y con esa certeza se adentró en la noche, dispuesta a enfrentar cualquier desafío para ganar su libertad. La noche fría envolvía a Laura mientras corría por las calles, su mente dividida entre el miedo y la esperanza. A pesar del apoyo silencioso de su madre, sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. A cada paso, se preguntaba si lograría escapar definitivamente del yugo de su padre, Jorge. Sin embargo, el destino tenía otros planes. No había avanzado mucho cuando escuchó el sonido inconfundible del motor del coche de su padre acercándose. El pánico se apoderó de ella mientras buscaba desesperadamente un lugar para esconderse. Pero antes de que pudiera encontrar refugio, los faros del coche la iluminaron, cegándola momentáneamente. «¡Laura!». La voz furiosa de Jorge resonó en la quietud de la noche.
Laura se quedó paralizada, incapaz de moverse mientras su padre se acercaba a grandes zancadas. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Laura intentó encontrar su voz, pero solo un gemido salió de su garganta. Jorge la agarró del brazo con fuerza, arrastrándola de vuelta hacia el coche. «Vas a aprender lo que significa la obediencia», rugió, su rostro distorsionado por la ira. El viaje de regreso a casa fue un torbellino de emociones para Laura. Cada vez que intentaba explicar o defenderse, Jorge la silenciaba con un grito o un tirón más fuerte. Al llegar, la empujó dentro de la casa, donde Victoria esperaba, su rostro pálido y tenso. «¿Qué vamos a hacer contigo?», murmuró Victoria, evitando la mirada de su esposo. Jorge no esperó respuesta. «Vamos a enseñarle una lección», dijo con voz dura, mientras llevaba a Laura a la sala de estar. La tiró al suelo y comenzó a buscar en un cajón, sacando una correa de cuero que mantenía para estos momentos. Los siguientes minutos fueron una tormenta de dolor y humillación para Laura. Cada golpe de la correa ardía en su piel, y cada grito de su padre resonaba en sus oídos como un recordatorio de su impotencia. Victoria miraba desde la distancia, sus manos temblorosas, pero sin intervenir. Cuando finalmente terminó, Jorge la dejó tirada en el suelo, sus sollozos llenando la habitación. «Esto es lo que pasa cuando te comportas como una malcriada», dijo, su voz gélida. «Y si vuelves a intentarlo, será peor». Laura quedó allí, temblando, incapaz de moverse por el dolor. Su cuerpo estaba cubierto de marcas rojas y cada respiración era un recordatorio de su fracaso. A medida que las horas pasaban y la casa se sumía en el silencio, solo una idea ocupaba su mente. No podía seguir viviendo así. Los días siguientes fueron una mezcla de vigilancia constante y amenazas veladas. Jorge no la dejaba sola ni un momento, y cuando no estaba trabajando, se aseguraba de que Laura estuviera siempre bajo su mirada. Victoria, aunque más comprensiva, no hacía nada para aliviar el sufrimiento de su hija. Laura se sentía atrapada, como un animal enjaulado sin escapatoria. Una noche, mientras se acurrucaba en su cama, las lágrimas caían silenciosamente por su rostro. Las palabras de Julia resonaban en su mente, pero ahora se sentían lejanas y vacías. El dolor físico se mezclaba con el dolor emocional, creando un torbellino de desesperación dentro de ella. «No puedo más», susurró al vacío. La idea de escapar parecía imposible, y cada día bajo el dominio de su padre era una tortura interminable. La idea de terminar con todo comenzó a tomar forma en su mente, una sombra oscura que ofrecía una salida final. Durante las siguientes semanas, Laura comenzó a planear terminar con su vida en silencio. Sabía que no podía hacerlo de manera precipitada. Necesitaba asegurarse de que funcionara. La idea de fallar en esto y enfrentar la furia de su padre era impensable. Empezó a recopilar las píldoras de medicamentos que encontraba en la casa, escondiéndolas en un lugar seguro. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que su padre sospechara de algo, pero estaba decidida a seguir adelante. La desesperación había nublado su juicio, y la muerte parecía ser la única solución viable. Una tarde, mientras estaba sola en la cocina, Jorge entró de repente, su rostro severo. «¿Qué haces aquí sola?», preguntó con desconfianza. Laura sintió una punzada de pánico, pero trató de mantenerse calmada. «Solo limpiando, papá». Jorge la miró fijamente durante un largo momento antes de asentir. «Más te vale», dijo antes de salir. Laura exhaló lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que debía ser más cuidadosa, pero la idea de acabar con su sufrimiento la mantenía firme en su decisión. Esa noche, Laura se sentó en su cama, contemplando la bolsa de píldoras que había reunido.
Su mente estaba en un torbellino de emociones encontradas. Miedo, tristeza y una extraña sensación de alivio. A medida que el reloj avanzaba, se dio cuenta de que este podría ser su último acto de rebeldía contra el yugo opresivo de su padre. «Lo siento, Julia», susurró mientras tomaba la primera píldora. «No pude hacerlo». Pero en ese momento, una imagen de Julia apareció en su mente, su sonrisa cálida y sus palabras de aliento resonando como un eco distante. Laura se detuvo, las lágrimas cayendo libremente. ¿Era realmente esta la única salida? Mientras la noche avanzaba, Laura se quedó sentada, la bolsa de píldoras aún en su mano. La lucha interna entre la desesperación y la esperanza se intensificaba, y por primera vez en semanas, una pequeña chispa de lucha se encendió en su interior. Tal vez, solo tal vez, aún había una manera de salir de su prisión sin recurrir a la muerte. A la mañana siguiente, Julia se acercó a la casa de Laura en secreto. Su expresión era de preocupación y determinación. Al ver a Laura, su rostro se suavizó, pero la preocupación no desapareció de sus ojos. «¿Cómo estás?», preguntó en voz baja. Laura levantó la mirada, mostrando las marcas de la reciente paliza. «He tenido días mejores», respondió, con un intento de sonrisa. Julia se sentó junto a ella, sacando un pequeño frasco de ungüento de su bolso. «Déjame ayudarte con eso», dijo, mientras empezaba a aplicar el ungüento en las heridas de Laura. Sus manos eran suaves y cuidadosas, cada toque cargado de una silenciosa promesa de apoyo. «Julia, no sé cuánto más puedo aguantar», susurró Laura, sintiendo las lágrimas acumulándose en sus ojos. «Anoche casi terminé con todo». Julia detuvo su tarea, mirándola directamente a los ojos. «Laura, no puedes rendirte ahora. Sé que es difícil, pero necesitamos ser fuertes. No estás sola en esto». Su voz era firme, pero había una dulzura en su tono que Laura encontraba reconfortante. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Laura, su voz apenas un susurro. Julia tomó una profunda respiración. «He estado pensando en un nuevo plan. Esta vez seremos más cuidadosas. Necesitamos prepararnos mejor y encontrar una manera segura de salir de aquí». Los días siguientes, Julia y Laura se encontraron en secreto para planificar su fuga. Julia traía pequeños suministros y comida que podían esconder en la habitación de Laura. A medida que avanzaban, Laura comenzó a sentir una renovada esperanza. Cada pequeño paso hacia la preparación la acercaba más a la libertad. «Vamos a necesitar algo de dinero», dijo Julia una tarde, mientras ambas revisaban sus escasos recursos. «Podríamos vender algunas cosas, pero necesitamos hacerlo sin levantar sospechas». Laura asintió, recordando algunas joyas viejas que su madre guardaba en un cajón. «Tengo una idea», dijo. «Mi madre tiene algunas joyas que no usa. Puedo tomar algunas y venderlas». Julia la miró con preocupación. «¿Estás segura? Si te descubren». «Lo sé», interrumpió Laura. «Pero es un riesgo que tenemos que tomar. No tenemos otra opción». Esa noche, mientras su madre dormía, Laura se deslizó en su habitación y tomó algunas de las joyas más pequeñas y menos notables. Su corazón latía con fuerza, pero la determinación en su pecho la mantenía en movimiento. Con las joyas en su poder, regresó a su habitación y las escondió en el fondo de un cajón. Al día siguiente, Julia y Laura se encontraron en un pequeño mercado lejos de su vecindario. Vendieron las joyas a un comprador que no hacía demasiadas preguntas, y aunque no obtuvieron mucho dinero, era suficiente para lo que necesitaban. «Es un buen comienzo», dijo Julia, guardando el dinero en su bolsillo. «Ahora necesitamos un lugar seguro donde quedarnos después de escapar».
A medida que los días se acercaban al momento de la fuga, la tensión en la casa de Laura aumentaba. Jorge parecía más suspicaz que nunca, y cada movimiento de Laura era vigilado de cerca. Sin embargo, Victoria, aunque en silencio, parecía ofrecerle pequeños gestos de apoyo. Una vez le dejó una comida extra y otra vez se aseguró de que Jorge no la viera cuando Laura tomaba un respiro en el jardín. Finalmente, la noche de la fuga llegó. Julia y Laura revisaron sus planes una vez más, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Las luces de la casa se apagaron una a una, y la quietud de la noche envolvió todo. ¿Estás lista?, susurró Julia, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. Laura asintió, sintiendo que su corazón latía con fuerza en su pecho. Sí, estoy lista. Con el corazón en la garganta, Laura y Julia se escabulleron por la puerta trasera, moviéndose con cautela en la oscuridad. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento, las hacía detenerse y escuchar, temerosas de ser descubiertas. Sin embargo, la noche permaneció en silencio, como si el mundo conspirara para dejarlas ir. Con el corazón palpitando con fuerza, Laura y Julia se movían con cautela en la oscuridad. Cada paso que daban parecía resonar en la noche silenciosa, y cada crujido de una rama las hacía detenerse en seco, conteniendo la respiración. La adrenalina corría por sus venas, manteniéndolas alerta y listas para cualquier eventualidad. Mientras avanzaban por las calles desiertas, el taxi conducido por el amigo de Julia se detuvo en una esquina oscura. «Suban rápido», susurró el conductor, mirando nerviosamente a su alrededor. Laura y Julia se metieron en el coche, sintiendo una oleada de alivio y miedo mientras se alejaban del lugar que había sido su prisión. El coche avanzaba lentamente, sus faros apenas iluminando el camino. Laura miraba por la ventana, viendo cómo las luces de su vecindario se desvanecían en la distancia. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. Sin embargo, esa esperanza estaba mezclada con el temor constante de ser descubiertas. Después de un tiempo que pareció una eternidad, el coche se detuvo en una pequeña estación de servicio. «Es aquí», dijo el conductor. «No puedo llevarlas más lejos. Tienen que ser cuidadosas». Julia le dio un pequeño paquete de dinero. «Gracias», dijo en voz baja. «No olvidaremos esto». Bajaron del coche y se adentraron en la oscuridad, buscando un lugar donde pudieran refugiarse por la noche. El viento frío las envolvía, pero siguieron adelante, movidas por la necesidad de encontrar seguridad. Finalmente, encontraron un viejo granero abandonado a las afueras del pueblo. Entraron con cautela, cerrando la puerta detrás de ellas. «Aquí estaremos a salvo por ahora», dijo Julia, encendiendo una pequeña linterna que había traído. La luz reveló un espacio polvoriento, pero seco y protegido del viento. Laura se dejó caer en el suelo, agotada. «¿Y ahora qué?», preguntó, su voz temblando por la fatiga y la emoción. Julia se sentó a su lado, colocando una manta sobre ambas. «Ahora descansamos un poco. Mañana pensaremos en el siguiente paso, pero por ahora estamos a salvo». A la mañana siguiente los primeros rayos de sol se filtraban por las rendijas del granero. Laura se despertó sintiendo el frío en sus huesos, pero también una renovada determinación. Julia ya estaba despierta, revisando sus escasas provisiones. «Necesitamos comida y agua», dijo Julia mirando a Laura con preocupación. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo». Laura asintió. «¿Hay algún lugar cercano donde podamos conseguir algo?», Julia asintió. «Hay un pequeño pueblo no muy lejos de aquí. Podemos ir y ver si encontramos algo». Salieron del granero con cautela, moviéndose rápidamente por los campos abiertos hasta llegar al pueblo.
Sus ojos escudriñaban cada esquina, buscando cualquier signo de peligro. Al llegar a una pequeña tienda, Julia se acercó a la entrada, mientras Laura se quedaba vigilando. Entraron y compraron algunas provisiones básicas con el dinero que les quedaba. El dueño de la tienda, un hombre mayor con una expresión amable, las observó con curiosidad. ¿De paso por aquí?, preguntó, su voz llena de interés. Julia asintió. Sí, solo de paso, respondió con una sonrisa forzada. Estamos buscando un lugar tranquilo donde descansar. El hombre las miró por un momento antes de asentir. Hay una posada al final de la calle. Es sencilla, pero segura. Diles que Ramón las envió. Julia y Laura se dirigieron a la posada. La dueña, una mujer robusta y de buen corazón, la recibió con una sonrisa cálida. Ramón me dijo que vendrían. No se preocupen, aquí estarán a salvo. Los días pasaron lentamente, y Laura y Julia encontraron una pequeña medida de paz en la posada. Sin embargo, siempre había una sombra de temor sobre ellas. Sabían que no podían quedarse para siempre, que eventualmente tendrían que seguir adelante. Un día, mientras compartían una cena sencilla, Julia rompió el silencio con una propuesta seria. Laura, he escuchado de un lugar que podría ayudarnos más. Un refugio para mujeres en situación de peligro. Tal vez ahí podamos encontrar la ayuda que necesitamos para seguir adelante. Laura, aunque aprehensiva, asintió. Sabía que permanecer en el mismo lugar por mucho tiempo podría ser peligroso. Si crees que es lo mejor, confío en ti, respondió, su voz llena de gratitud. La mañana siguiente, con el primer rayo de sol, se pusieron en marcha hacia el refugio. El viaje fue largo y lleno de incertidumbre, pero finalmente llegaron a su destino. El refugio era un edificio modesto, pero emanaba una sensación de seguridad y esperanza. Al entrar, fueron recibidas por una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida. Bienvenidas, dijo la mujer. Mi nombre es Ana. Este es un lugar seguro para todas. Aquí encontrarán el apoyo y la ayuda que necesitan. Durante las primeras semanas, Laura y Julia se adaptaron lentamente a su nuevo entorno. Participaban en las actividades del refugio y comenzaron a entablar amistades con otras mujeres que también habían huido de situaciones difíciles. La solidaridad y el apoyo mutuo crearon un ambiente de confianza y sanación. Una tarde, mientras estaban sentadas en el jardín del refugio, Laura decidió abrir su corazón a Julia. «Hay algo que no te he contado», dijo con voz temblorosa. «Algo que ha pesado sobre mí durante años». Julia la miró con comprensión, dándole tiempo para reunir el valor necesario. «Lo que sea que quieras compartir, estoy aquí para escucharte», respondió suavemente. Laura tomó una respiración profunda antes de continuar. Cuando tenía 8 años, mi hermana pequeña y yo fuimos a jugar al parque. Estábamos corriendo y jugando, y en un momento la perdí de vista. La busqué desesperadamente, pero no la encontré. Al final, tuvimos que llamar a la policía, pero nunca la encontraron. Mis padres me culparon por su desaparición. Dijeron que si hubiera sido más cuidadosa, mi hermana todavía estaría con nosotros. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Laura mientras revivía aquel doloroso recuerdo. Desde ese día, todo cambió. Mis padres se volvieron fríos y distantes y con el tiempo comenzaron a maltratarme. Creo que necesitaban a alguien a quien culpar y yo fui la elección más fácil. Julia la abrazó con fuerza, dejando que Laura llorara en su hombro. Laura, no fue tu culpa. Eras solo una niña. No deberías haber tenido que llevar esa carga sola. Laura sollozó, sintiendo cómo el peso de años de dolor y culpa
Comenzaba a aliviarse ligeramente. Siempre pensé que si hubiera sido más cuidadosa, si hubiera estado más atenta, nada de esto habría pasado. Julia la miró a los ojos, su voz firme y llena de convicción. No puedes cambiar el pasado, Laura, pero puedes decidir cómo dejar que te afecte en el presente. Tus padres estaban equivocados al culparte. No mereces el maltrato que has sufrido. Mereces amor, comprensión y la oportunidad de sanar. A medida que los días se convirtieron en semanas, Laura siguió trabajando en superar su dolor. Las sesiones de terapia en el refugio la ayudaron a procesar sus sentimientos y a reconstruir su autoestima. Julia, siempre a su lado, se convirtió en su mayor apoyo y amiga. Una noche, mientras conversaban en su habitación, Laura se sintió lo suficientemente fuerte como para compartir una reflexión importante. Gracias, Julia. No sé cómo habría podido seguir adelante sin ti. Has sido mi luz en los momentos más oscuros. Julia sonrió, tomando la mano de Laura. Y tú has sido mi fuerza. Juntas hemos superado mucho y juntas seguiremos adelante. No importa lo que el futuro nos depare, sé que lo enfrentaremos con valentía. El refugio se convirtió en su hogar durante varios meses, un lugar donde ambas encontraron la oportunidad de sanar y reconstruir sus vidas. Laura comenzó a participar en talleres y actividades que le permitieron descubrir nuevas habilidades y pasiones. Julia, por su parte, se ofreció como voluntaria para ayudar a otras mujeres que llegaban al refugio, compartiendo su historia y brindando apoyo. Un día, Ana, la mujer que las había recibido, les habló sobre una oportunidad que podría cambiar sus vidas. Hay un programa que ayuda a mujeres como ustedes a encontrar trabajo y establecerse de manera independiente. Creo que podrían beneficiarse de ello. Laura y Julia se miraron, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. «Estamos listas», dijo Laura con determinación. «Queremos construir una nueva vida, una vida lejos del miedo y el dolor». Laura y Julia estaban empezando a construir una rutina en el refugio. La seguridad que les brindaba el lugar les permitía comenzar a planear un futuro sin miedo. Sin embargo, en el fondo de sus corazones, ambas sabían que el pasado no se quedaría atrás tan fácilmente. Esa certeza se materializó una tarde, cuando el sonido de golpes fuertes en la puerta principal interrumpió la calma del refugio. Ana, la encargada, fue a abrir, pero lo que encontró al otro lado de la puerta la hizo retroceder. Jorge y Victoria, los padres de Laura, estaban allí, con rostros tensos y decididos. «Estamos buscando a nuestra hija», dijo Jorge con una voz que no admitía oposición. «Sabemos que está aquí». Laura, que había estado ayudando en la cocina, escuchó el alboroto y se apresuró a ver qué ocurría. Al ver a sus padres, sintió como una ola de terror la envolvía, pero también sintió una chispa de determinación encenderse en su interior. Esta vez no huiría. «Papá, mamá, ¿qué están haciendo aquí?», preguntó Laura con la voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Jorge dio un paso adelante, su rostro endurecido por la furia. «Te vienes con nosotros, Laura. No tienes derecho a huir y esconderte de esta manera». Julia se interpuso entre ellos, su presencia pequeña pero decidida. «Laura no va a ninguna parte con ustedes», dijo con calma, pero con una firmeza inquebrantable. Jorge la miró con desprecio. «¿Quién eres tú para decirnos qué hacer con nuestra hija?». Laura sintió que era el momento de hablar. «Papá, no soy tu propiedad. No tienes derecho a controlarme y a hacerme daño. Ya no soy una niña indefensa». Victoria, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso adelante. «Laura, por favor, regresa con nosotros.
Podemos arreglar esto como familia. La voz de Laura se quebró, llena de dolor acumulado durante años. ¿Arreglarlo? Mamá, ¿cómo podemos arreglar todo el daño que me han hecho? Tú te quedaste en silencio mientras papá me golpeaba, mientras me culpaban por algo que nunca fue mi culpa. Yo no maté a mi hermana. Fue un accidente, y yo era solo una niña. El rostro de Victoria se contrajo en una mueca de dolor, pero no dijo nada más. Jorge, en cambio, se volvió más agresivo. No te atrevas a hablarme así, Laura. Te vienes con nosotros ahora mismo. Julia se mantuvo firme. Si intentas llevarla a la fuerza, llamaremos a la policía. Jorge se acercó a Julia, dispuesto a usar la fuerza. Tú no eres nadie para amenazarme, mocosa. En ese momento, Ana, que había ido a buscar ayuda, regresó con 2 oficiales de policía. Aquí están, oficiales. Estos son los padres que vinieron a buscar a Laura. Los oficiales se interpusieron entre Jorge y Julia. Señor, señora, necesitamos que se calmen y se retiren. Tenemos un reporte de posibles abusos en esta situación. Jorge se volvió hacia los oficiales furioso. Ella es nuestra hija. No tienen derecho a interferir. Uno de los oficiales se mantuvo firme. Señor, necesitamos que nos acompañe a la estación para esclarecer la situación. Cualquier tipo de abuso es un asunto serio. Laura, con lágrimas en los ojos pero con una nueva fuerza en su voz, se dirigió a los oficiales. Por favor, llévenselos. No puedo seguir viviendo con el miedo y el dolor que ellos me causan. Jorge intentó resistirse, pero los oficiales lo controlaron rápidamente. Mientras los padres de Laura eran llevados fuera del refugio, Victoria lanzó una última mirada a su hija. Laura, lo siento, murmuró, pero sus palabras se perdieron en el aire. Julia abrazó a Laura, quien se derrumbó en sus brazos. Está bien, Laura. Ya se acabó. Estás a salvo ahora. Laura, entre sollozos, asintió. Gracias, Julia. No sé qué habría hecho sin ti. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Laura. La intervención policial significó que sus padres enfrentaran cargos por abuso y maltrato, lo que a su vez le dio a Laura la oportunidad de empezar a sanar realmente. El refugio se convirtió en un verdadero hogar, un lugar donde encontró el apoyo y la comprensión que tanto necesitaba. Laura respiró hondo, permitiendo que el aire fresco llenara sus pulmones mientras miraba a su alrededor en el refugio. El lugar que una vez fue un refugio temporal, ahora se sentía como un verdadero hogar, un lugar donde finalmente podía empezar a reconstruir su vida. Julia, siempre a su lado, le ofrecía la fuerza y el consuelo que necesitaba en esos momentos de incertidumbre. Aunque la tranquilidad del refugio le brindaba una sensación de seguridad, Laura sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Los recuerdos de su infancia, las sombras de los abusos sufridos y las cicatrices emocionales estaban arraigadas profundamente en su ser. Necesitaba ayuda profesional para sanar completamente. Un día, Ana le recomendó a Laura una terapeuta especializada en traumas. Laura aceptó la sugerencia con cierto escepticismo, pero sabía que debía intentarlo. En la primera sesión se encontró frente a la doctora Martínez, una mujer de mediana edad con ojos amables y una sonrisa tranquilizadora. Laura, entiendo que has pasado por mucho, comenzó la doctora Martínez, su voz suave pero firme. Pero estás aquí, y eso es un gran paso. Vamos a trabajar juntas para que puedas encontrar la paz y la libertad que mereces. Las sesiones con la doctora Martínez fueron intensas. Laura revivió dolorosos recuerdos, lloró lágrimas que había reprimido durante años y comenzó a desenterrar el profundo dolor que llevaba dentro. Julia la acompañaba siempre que podía, ofreciéndole un hombro sobre el cual llorar
y palabras de aliento. «Eres más fuerte de lo que crees», le decía Julia cada vez que Laura se sentía abrumada. «Has sobrevivido a lo peor. Ahora es tiempo de que vivas para ti misma». A medida que pasaban los meses, Laura empezó a notar cambios en sí misma. La pesadez en su pecho comenzó a aligerarse, y por primera vez en mucho tiempo comenzó a vislumbrar un futuro lleno de posibilidades. Empezó a asistir a talleres en el refugio, se inscribió en clases de arte y comenzó a hacer nuevos amigos. Un día, mientras estaba en una de sus sesiones de terapia, la doctora Martínez le hizo una pregunta que cambiaría el curso de su vida. «Laura, ¿alguna vez has pensado en lo que realmente sucedió con tu hermana? ¿Crees que hay algo que no sabes?» Laura frunció el ceño, su mente regresando al doloroso día en el parque. «Siempre pensé que fue culpa mía, que la perdí porque no fui lo suficientemente cuidadosa». «¿Y si te dijera que hay más en la historia?», preguntó la doctora Martínez, su mirada fija en Laura. «Recientemente hablé con alguien que podría tener información sobre tu hermana». El corazón de Laura dio un vuelco. «¿Qué información?». «Una mujer que vino al refugio hace unos años mencionó haber visto a una niña que se parecía mucho a ti en un pequeño pueblo a las afueras. No estoy segura de los detalles, pero creo que vale la pena investigarlo». Laura se quedó sin aliento. ¿Podría ser posible que su hermana aún estuviera viva? La esperanza comenzó a crecer en su pecho, junto con el miedo de lo que podría encontrar. Con el apoyo de Julia y la doctora Martínez, Laura decidió seguir esa pista. Se puso en contacto con la mujer que había mencionado a su hermana y, tras varias conversaciones, logró obtener una dirección en un pequeño pueblo cercano. El día en que Laura decidió partir hacia el pueblo, el refugio entero se reunió para despedirla y desearle suerte. Julia la abrazó con fuerza. «No importa lo que encuentres, recuerda que siempre tendrás un hogar aquí y que siempre tendrás una familia conmigo». «Gracias, Julia», susurró Laura, con lágrimas en los ojos. «No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí». «No necesitas agradecerme», respondió Julia con una sonrisa. «Solo ve y encuentra la verdad. Te estaré esperando». Laura subió al autobús con una mezcla de emociones: esperanza, miedo, nerviosismo y anticipación. Mientras el vehículo se ponía en marcha, se sentó junto a la ventana, observando cómo el paisaje urbano se transformaba en campos abiertos y caminos rurales. El viaje fue largo, y Laura tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre su vida, su familia y lo que el futuro podría depararle. Pensó en sus padres, ahora enfrentando las consecuencias de sus acciones. Pensó en Julia, en la fuerza y la amistad que habían forjado juntas. Y, sobre todo, pensó en su hermana, en la posibilidad de que estuviera viva y de que pudieran reunirse después de tantos años. El sol comenzaba a ponerse cuando el autobús se acercaba al pequeño pueblo. Laura observó los campos dorados, las casas rústicas y la serenidad del lugar. Cerró los ojos por un momento, permitiéndose soñar con un futuro en el que pudiera reunirse con su hermana y finalmente encontrar la paz. Cuando el autobús se detuvo, Laura abrió los ojos y tomó una profunda bocanada de aire. Sabía que el camino hacia la verdad no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo. Con el corazón lleno de esperanza y determinación, bajó del autobús y miró hacia el horizonte, donde el sol se ocultaba lentamente, prometiendo un nuevo amanecer. El viaje de Laura hacia la verdad y la reconciliación apenas comenzaba, pero estaba lista para enfrentarlo, sabiendo que no estaba sola y que el amor y la amistad que había encontrado la guiarían en cada paso
del camino. El viaje de Laura es una conmovedora representación de la resiliencia humana y la búsqueda incesante de la verdad y la paz interior. A través de su historia, somos testigos de un proceso de sanación que se construye sobre las ruinas del abuso y la desesperación. Laura, a pesar de enfrentar un entorno opresivo y violento, demuestra una notable capacidad para encontrar esperanza y apoyo en los lugares más inesperados. La relación entre Laura y Julia se destaca como un pilar fundamental en este viaje. La amistad y el apoyo mutuo no solo proporcionan consuelo, sino que también inspiran fuerza y valentía. Julia, a pesar de sus propias adversidades, se convierte en una figura clave que impulsa a Laura a buscar su propia libertad y justicia. A través de su travesía, Laura nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede prevalecer. Su búsqueda de la verdad sobre su hermana perdida no solo simboliza su deseo de redención, sino también su capacidad para enfrentar el pasado y construir un futuro mejor. La lección más profunda que podemos extraer de esta historia es que la verdadera libertad y sanación provienen del amor, la amistad y la determinación de enfrentar nuestros demonios internos y externos. Laura nos muestra que, aunque el camino sea arduo, la lucha por la justicia y la paz interior vale cada esfuerzo. Si encuentras inspiradores los viajes de los personajes, dale me gusta y comenta para compartir tus pensamientos. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias edificantes que resaltan el poder de la conexión y la bondad humana. Gracias por ver.